Segundo, ustedes bien saben, hay dos iniciativas distintas. Una ley ordinaria que trata de regular el modelo, de definir lo que hemos llamado el cómo, y una ley estatutaria que tiene, entre otros objetivos, la tarea fundamental de regular el qué, el contenido, el núcleo fundamental del derecho. Hay un primer debate que seguramente se estará reiterando en las próximas semanas, y es si tiene que existir una especie de secuencia lógica entre las dos. Primero definir el qué y segundo se define el cómo, dicen algunos. Otros, y entre esos me cuento, pensamos que este es un debate que puede darse simultáneamente, que son debates complementarios, que Colombia lleva 20 años sin una ley estatutaria. Y en eso, por ejemplo, el doctor Juan Carlos Giraldo ha transmitido de manera enfática el sentido de urgencia, también con la otra ley. La ley ordinaria, que de alguna manera es la ley que va a definir los elementos esenciales del modelo. Había un pedido público, lo oí, al ministerio o al gobierno ayer, en el sentido de que el gobierno debe retirar la ley ordinaria para darle trámite primero a la ley estatutaria. La respuesta clara, enfática, es no lo vamos a hacer. Vamos a seguir tramitando las dos leyes de manera simultánea, paralela, como tiene que ser, respondiendo a ese sentido de urgencia, a ese clamor, si se quiere, de la comunidad. Las dos leyes tienen objetivos distintos, complementarios. Uno puede definir el modelo al mismo tiempo que va definiendo ese contenido fundamental o núcleo fundamental del derecho, que no nos digamos mentiras, no ha estado definido en 20 años. Ese es el primer punto, que muestra claramente cuál es la intención del gobierno. La intención es de darle trámite paralelo a las dos iniciativas. El segundo tiene que ver con el debate de esta mañana, y es, primero, reiterar nuevamente que el gobierno considera, como lo ha dicho la Corte muchas veces del año 94, con la primera jurisprudencia, que la salud es un derecho fundamental. ¿Pero qué significa eso? Y yo quiero hacer 5 aclaraciones. Primero, que la salud sea un derecho fundamental no significa, creo yo, que no puedan existir las contribuciones. Ese es un tema de ley ordinaria que nos define cómo se financia el sistema de salud, doctor Néstor. A lo que usted está apuntando, y yo en parte estoy de acuerdo con ese objetivo de mediano plazo, es que la salud en Colombia debe ser financiada, vuelvo y repito, en un escenario de mediano plazo, con impuestos generales, no con contribuciones, para que ese acceso de pronto sea más expedito y no dependa de manera directa de esa capacidad de pago reflejada como está reflejada en las contribuciones. La reforma tributaria del año pasado avanzó de manera importante en esa dirección, pero eso no está completo, y hoy en día las contribuciones suman 8 billones de pesos. Ese escenario ideal que usted de alguna manera nos describe aquí, hoy en día no se puede cumplir. No podemos prescindir completamente de las contribuciones, que suman 8 billones de pesos. Y no podemos caer, señoras y señores, en una especie de contradicción. Y decir, vamos a tener un sistema ideal, con una cobertura mucho más amplia, y vamos a renunciar como sociedad a pagar por ellos. A veces los economistas servimos para poner de presente ciertas tautologías fundamentales, y una es que la salud la pagamos todos, vía contribuciones, vía impuestos generales o vía gastos de bolsillo. La pagamos todos como sociedad. Entonces se vuelve de alguna manera una contradicción. Si no la refinamos bien, decimos que la salud no puede estar de alguna manera condicionada a la capacidad de pago. En el fondo, en cualquier sistema, quienes ganan más van a tener que pagar más, bien sea impuestos, bien sea contribuciones o bien sea de otra manera. Entonces yo creo que uno puede hablar de derecho fundamental y seguir defendiendo la existencia de algunas contribuciones como hoy existen en el régimen contributivo. Pronto hay ciertas cosas que afinar, más pequeñas. Y esas contribuciones de pronto tienen que tener ese elemento solidario, y es quien gane más, pagan más. Ese es un primer punto. Segundo punto, el derecho fundamental, y así lo ha dicho la Corte una y otra vez, no significa que la cobertura es ilimitada. Si ustedes leen la T760 se van a dar cuenta que la Corte es reiterativa, lo dice no una ni dos, varias veces, 10, 15, 20 veces. Yo creo que sobre eso también debe existir claridad absoluta.
Yo quiero llamar la atención, señoras y señores, sobre el mundo en que está, el momento en que está viviendo el mundo. No podemos en Colombia sustraernos del debate mundial. Y el debate mundial es un debate sobre una gran presión tecnológica, nuevas tecnologías que llegan a todos los países y que no pueden ser cubiertas. Colombia invierte aproximadamente $400 por habitante, un 10% de lo que invierte Inglaterra. No podemos cubrir todo. Lo que ha plantado la ley estatutaria, y lo recoge de alguna manera la ley ordinaria, es hagamos una mejor definición de un plan integral. Y esa mejor definición es incluir en un primer momento todo lo que ha sido considerado como parte del no pos y hacer una especie, si se quiere, de amnistía y manejar eso bien con mecanismos adicionales, porque no es simplemente sumar. Necesitamos, de ahí la importancia de la ley ordinaria, porque si tenemos simplemente la estatutaria, la ley, los 18 artículos, es un mecanismo colectivo, participativo, legítimo, como tiene que ser para ir introduciendo las nuevas tecnologías según una serie de criterios que la ley hace explícitos. Mecanismo como existe en todas partes del mundo, con participación ciudadana, colectivo. Aquí se ha dicho de manera equivocada esta mañana que ese mecanismo menoscaba la tutela. Es una decisión colectiva. Se está creando un mecanismo de apelación explícito que hoy en día no existe. La tutela es para proteger los derechos individuales y sigue existiendo, y la ley lo dice, y lo dice de manera reiterativa. Porque a veces hay un deseo deliberado de engañar aquí, de confundir la opinión con cosas que no son. Hoy en día, si ustedes miran la forma como se ha venido ampliando el plan de beneficios, para mencionar el último ejemplo, el Acuerdo 29, se hizo como un acto administrativo, nunca fue demandado. Lo que estamos diciendo en esta ley es que si la comunidad, si alguien no está de acuerdo con lo que se excluyó, puede hacerlo. Y se dota a la sociedad de un mecanismo legal, incluso para ir en contra de ese otro mecanismo colectivo, participativo, legítimo que mencioné antes. Entonces es reconocer los límites y como sociedad fijar un mecanismo para decidirlos. Eso es lo que propone esta ley. Lamento, doctor Arias, que usted no la haya leído, no haya mencionado aquí, porque de alguna manera nos deja la sensación de que estamos siendo irresponsables. Eso no es así. Le digo, lo que propone la ley, esta amnistía, nosotros hemos hecho estudios de diversa naturaleza. Hemos estado reunidos con el ministro de Hacienda mirando eso cuánto cuesta. Nosotros no estamos así, aquí dando saltos al vacío. Tercer punto. Los temas de sostenibilidad son importantes. La sostenibilidad no es un capricho neoliberal. La sostenibilidad es lo que va a hacer que esta ley no sea letra muerta. La sostenibilidad simplemente es el deseo de tener un contrato social coherente, que lo que demandamos como sociedad sea coherente con lo que estamos dispuestos a pagar como sociedad también. Simplemente es eso. Y si no hacemos eso, estaríamos siendo irresponsables. Por lo tanto, el derecho fundamental tampoco riñe con la sostenibilidad, no puede hacerlo. Hay otra cosa que se ha insinuado varias veces esta mañana, y es que el derecho fundamental de alguna manera implica que no puedan existir ciertas entidades privadas. Yo también estoy en desacuerdo con eso. El derecho fundamental es un objetivo, y cuando hablamos de la participación pública o privada estamos discutiendo los medios idóneos o más idóneos para cumplir ese objetivo. Y a veces los medios más idóneos son los públicos, a veces son los privados. Y cualquier reflexión seria sobre el cambio social, yo creo que tiene que aceptar las dos cosas. Para decirlo en un lenguaje académico, que hay fallas de mercado y hay fallas de Estado, que a veces los privados cometen errores y excesos, pero a veces lo mismo se da en el sector público. Tenemos Alucop y tenemos Caprecom, para decirlo de manera clara, de pronto demasiado gráfica. Tenemos problemas de doble naturaleza. Entonces, hacer esa ecuación equivocada, simplemente decir derecho fundamental, ergo no puede haber participación privada, es un craso error, en mi opinión. Y la reflexión es así, la ley ordinaria debe ser una reflexión sobre las capacidades de la sociedad, dónde están, para poderlas utilizar, dónde está el conocimiento social y cuáles son los incentivos.
para que los privados y los públicos, ambos, hagan lo que tienen que hacer. Termino con una reflexión sobre los determinantes sociales. Claro que son importantes, pero yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad también de llamar las cosas por su nombre. Y una cosa es el derecho fundamental a la salud, que ha estado circunscrito al ámbito de las prestaciones. Y otra cosa son los determinantes sociales que incluyen la vivienda, la salud, la nutrición y otras cosas, que hacen parte de lo que uno podría llamar la tarea ardua del desarrollo de nuestro país. Prioridades que debemos fijar aquí como sociedad, pero simplemente definiéndolas como el núcleo del derecho, lo que vamos a hacer, creo yo, es confundir las cosas y crear una confusión que no apunta a resolver los problemas, en mi opinión. Por lo tanto, la propuesta que hemos hecho aquí es una propuesta, creo yo, interesante. Dice, tengamos un artículo donde de alguna manera se fije la prioridad del Estado de ir a determinar, de ir a combatir esos determinantes sociales adversos que han afectado la salud de los colombianos. Pero no confundamos el derecho fundamental a la salud con los retos del desarrollo en general. Esa simplemente ha sido nuestra propuesta que fue acogida en los 18 puntos. Lo que hacen los 18 puntos entonces es definir las obligaciones del Estado, definir unos principios generales importantes, definir que va a haber un plan unificado, implícito, esto es basado en las negaciones para todos los colombianos, definir ese mecanismo para la ampliación progresiva de ese plan una vez se haga la amnistía y que todo entre, y enunciar, si se quiere, otros principios generales que protegen la dignidad de los trabajadores de la salud y la autonomía de los médicos, en un contexto de sensatez, creo yo. Como está la ley, en mi opinión, y puede haber opiniones adversas, es completamente congruente con lo que hemos propuesto en la reforma ordinaria, doctor Arias. Todo intento de reforma trae consigo incertidumbre, de pronto hay confusión, pero estamos tratando en un contexto complejo de resolver un problema y afrontarlo con honestidad. Y con algo que le leí al doctor Carlos Francisco cuando fungía de editorialista, de pronto un poquito de grandeza, que a veces veo que falta en las discusiones de este sector, sinceramente. Termino con 3 puntos generales. Primero, no estamos tocando la tutela, no nos interesa, estamos protegiendo la tutela. Cuando se crea aquí un mecanismo legal, y aquí hubo algo que se dijo que es mentira, y está el mecanismo tratando de decidir, este mecanismo de colectivo, si una tecnología entra o no. Y que mientras el mecanismo decide se va a morir la persona, no. Si no ha sido excluido, si el mecanismo no lo ha excluido, esa tecnología va a estar disponible. Una vez se excluya, se puede apelar colectivamente a ese procedimiento. Aquí no se está de alguna manera menoscabando la tutela seguirá defendiendo los derechos individuales como ha sido. Pero si logramos hacer esto bien, vamos a tener algo que tiene que ser un objetivo para todos quienes estamos involucrados en la suerte de este sector, y es que las tutelas no sean la forma de todos los días de acceder a los servicios de salud. A eso debe apuntar, creo yo, en buena medida la ley estatutaria. Tampoco estamos diciendo mejor que los recursos son públicos y públicos hasta el final, como tiene que ser. También ha habido mucha desinformación al respecto. Vuelvo y repito que como está hoy en día la propuesta es congruente con nuestra ley ordinaria, y quisiera simplemente invitarlos a que estudien el proyecto, a que lo entiendan como una manera de empezar a definir ese núcleo fundamental del derecho que tiene que ser progresivo y que tiene que contemplar este mecanismo colectivo, participativo, legítimo, porque es entre toda la sociedad como vamos a ir definiendo poco a poco el contenido de ese derecho. Con Carlos Francisco, con grandeza, trabajo y de pronto buena fe, vamos a terminar esta tarea, una tarea muy difícil. Yo a veces me siento que aquí ciertos ideólogos revuelven las aguas y que en esas aguas revueltas los intereses pescan todo el día.
Y yo creo que si no hacemos la tarea bien hecha, si no nos aplicamos a estudiar estas leyes con seriedad, no solamente yo creo que nos vamos a quedar con una deuda grande con la sociedad, sino los problemas que hacen parte de nuestro sistema de salud y que son obvios para todos, van a seguir empeorando. Buenas tardes y gracias para todos.